Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Doctor Rodríguez Restituyo fue presidente del partido Frente Amplio, fue diputado 2024 y siendo miembro de ese partido, pues ganó unas elecciones de diputado sin muchos aliados, es decir, que es muy raro que un partido emergente haya ganado casi solo. Le damos la bienvenida porque él ha hecho algún tipo de pronunciamientos en torno a las reformas que el país se ha abocado a realizar. Nosotros vamos a pedirle al doctor que tenga la gentileza de dedicarnos algunos programas para ver las distintas, porque hablar, doctor, de todas las reformas al mismo tiempo, quizás no la podamos digerir. Vamos primero a dejarlo que nos diga cuál es su criterio acerca de la reforma constitucional y los 6 puntos que el consultor jurídico en esa silla que usted está sentado, el doctor Peralta, nos dijo que se trata de, 1, evitar cualquier modificación que permita que un presidente vuelva después de dos periodos. Segundo, que se fusionen las dos elecciones. Tercero, el mecanismo para elegir la Procuraduría, no hablo de independencia, sino para elegir la Procuradora o el Procurador General de la República, y excluir al Procurador del Consejo de la Magistratura. Después habló de unos transitorios que dijo: solamente te puedo decir que en los transitorios no se va a tocar ni la situación de Leonel Fernández, que sigue siendo hábil para ser candidato, y la condición de Danilo, que no seguirá siendo hábil para candidato. Así que le dejamos los 6 puntos y lo que usted piensa de esa reforma. Y sobre todo, doctor, si es apropiada en este momento. Gracias, primero para Gracias mí, por venir, doctor. No, para mí es un privilegio estar en revista. Tenía mucho que vine la última vez con Palacio y compartir con usted, y sobre todo este es un programa que se ha convertido como la plataforma para hacer una contención o una propuesta seria de periodismo en la República Dominicana. Mira, lo que ha planteado el presidente en su propuesta que depositó en el Senado de la República el 19 de agosto, plantea la modificación de 10 artículos de la Constitución, la creación de un artículo y de 7 artículos transitorios. Eso es lo que está planteando y lo fundamenta en 4 elementos que usted detallaba. El tema de la unificación de las elecciones, el tema del supuesto candado, que eso no es posible cuando lo hace el poder constituido. Se nos quedó los diputados también, sí, la reducción de los diputados y una nueva forma de elección, no solamente del Procurador General de la República, sino también del Procurador Administrativo, es decir, el que representa al Estado en el Tribunal Administrativo. Cuando uno analiza cada una de esas propuestas, vamos a decir que el presidente está planteando que jamás nadie pueda tener 2 periodos como presidente de la República Dominicana, pero la Constitución actual lo plantea así. El artículo 124 establece que el presidente de la República podrá aspirar para un nuevo periodo y jamás, es decir, jamás está hoy establecido. Pero hay una diferencia, porque yo dije en el programa que usted mencionaba, de que se ha querido decir que los abogados constitucionalistas son los que saben de reforma constitucional. No, la reforma constitucional no es para los abogados constitucionalistas.
La reforma constitucional es un acto político. Tienen que opinar los políticos, los politólogos, los empresarios, los comerciantes, todo el sector, porque la Constitución es el pacto de la nación. Y no es verdad lo que quiere decir el presidente de que va a poner un candado. Un candado a una Constitución solo se la puede poner el poder constituyente, no el poder constituido. Eso lo quiso hacer Luperón, eso lo quiso hacer Santana con la Constitución del 54, eso lo quiso hacer Gregorio Luperón con la Constitución del 72. Usted dice que hay que hacer un referéndum. Hay que darle al poder constituyente. Es decir, ¿qué es lo que debería de hacer el presidente? Si yo fuera el presidente. Dejar a esos 190, esos 222 legisladores ahí tranquilos, convocara una constituyente para elegir 137 o 100 constituyentes para que reformen, haga una reforma constitucional a través de una constituyente y que luego de esa reforma se someta al poder constituyente en la que un 60% de los miembros del padrón electoral puedan participar y la mitad más uno la puedan votar. Ahí sí puede haber un candado a la Constitución, porque ese es el poder constituyente. Mientras el poder constituido se haga la reforma, cualquier poder constituido, el próximo que venga, va a hacer la misma reforma y no se le puede impedir, porque es el poder que está constituido. Cada vez que la reforma se haga con el poder constituido, se va a hacer. Pero además, el presidente plantea por primera vez en los últimos 100 años, se establece un artículo, se modifica el artículo 268 que tiene que ver con la forma de gobierno. El presidente tiene que entender que nosotros, a partir del 2010, nos convertimos en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, cuando él está planteando la reforma, vamos a concentrarnos en la forma que él está planteando para la elección del Procurador General de la República y el Procurador General Administrativo. Yo no sé si fue un error. Porque tenemos que ver que el Poder Ejecutivo le ganó la hegemonía al Poder Legislativo. Fíjate que el presidente, cuando envía la comunicación en su imaginario, porque se supone que uno escribe como piensa, ¿verdad? En el imaginario, el Poder Legislativo no es el primer poder del Estado. En el primer poder a que él se refiere el Poder Ejecutivo, y después habla del Poder Legislativo. En la actual, en la carta que envió en la ahora, práctica de ahora, el primer poder del Estado es el Ejecutivo. Lamentablemente. Porque fíjese quién es el jefe, quién es el presidente del Consejo de la Magistratura. No solamente y eso. Una pregunta, doctor. ¿El procurador es el brazo político del Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial? Así es, pero no solamente ese que organiza toda la política criminal, pero no tiene sentido la forma como él lo está planteando. ¿Por qué? Porque él dice, una persona lo va a elegir el Consejo Nacional de la Magistratura. Una persona. Es decir, que está obligado a que el Consejo Nacional de la Magistratura, que él preside, elija una persona. Yo, por ejemplo, presenté una propuesta, ahora, recién, sí, hace un año, en la que planteaba que, y no había que modificar la Constitución, de que el presidente de la República presentara una terna al Congreso Nacional para que eligiera el Procurador General de la República, pero el presidente de la República presentara una terna y que le eligiera el Congreso. Al revés. Es decir, no el Congreso que presente la terna y que el presidente lo elija. O también, puede ser, estoy de acuerdo también con esa. Porque, señores, miren, hay que mirar para Perú. Hay que ver también la política criminal del Estado. La ejerce el Ejecutivo. Y la política criminal se ejerce a través del Procurador General de la República. Y no es verdad, señores, nosotros, Michelle lo decía ahorita, ¿tú sabes cuántas leyes nosotros tenemos? 33,000 leyes casi. Y hay 8,000 en el Congreso. Doctor. Y hay 8,000. Pero hay muchos contratos también. Doctor, mire, Gracie tiene un tema, pero hay un tema que yo quería que usted se lo diga, porque a ella le preocupa mucho todo el tiempo esto. En vez de estar hablando de una reforma constitucional, ahora que hay el poder en unas solas manos para hacer una modificación, hay una preocupación y todavía aquí ser
presidente solamente se necesita ser dominicano y mayor de edad. Lo mismo para ser legislador. No hay una escuela que enseñe a cómo se maneja el Estado, ni el candidato ni el funcionario. ¿Usted cree que en la Constitución se podía inducir en alguna forma a que haya algún tipo de otro prerequisito que no sea dominicano o mayor de edad y que haya caravaneado mucho? Yo pienso que, vamos a poner un ejemplo. La Constitución de 1972 decía, hasta esa Constitución decía que para ser presidente había que ser dominicano de origen. Pero como no se sabía dónde había nacido Lili, se cambió para decir ser dominicano y se le quitó el ser de origen. Entonces, yo creo que sí, porque miren, señores, yo viví 4 años en el Congreso. Yo creo que aquí debe haber algunos filtros para ciertos cargos públicos. Deben de haber unos filtros. No solamente tener 35 años de edad, tener experiencia de 10 años en el ejercicio, que hasta con notaría. Yo creo que primero aquí debemos controlar la cantidad de funcionarios que debe nombrar el Ejecutivo. Uno se pregunta, ¿cuánta capacidad tiene el presidente de Estados Unidos de nombrar funcionarios? No, porque ese es un problema, porque es que aquí los partidos se hacen mayoritarios con la nómina pública. Desde que llegan al Estado, de una vez ganan todo. Entonces, eso es un problema que tiene la sociedad dominicana. Entonces, yo creo que tiene que haber unos filtros incluso para acceder a los puestos públicos. Doctor, usted ha dicho algo muy importante. Usted ha hablado de la constituyente. Se ve que usted tiene una vocación demócrata, porque los políticos le huyen como el diablo a la cruz, esa palabra, a la constituyente por todo lo que implica. Por favor, amplíe un poco esa visión que usted tiene, porque si usted plantea ahora una constituyente, se está ampliando la base de modificación de la reforma. Incluso se puede hacer hasta una nueva reforma con los valores, con los objetivos, con las motivaciones que tiene la sociedad actual de la República Dominicana. Miren, yo soy de izquierda y yo digo que si la izquierda dominicana, analiza la constitución actual, la que tenemos, esa constitución del 2010, que nos enfocamos que era de Lionel, pero es una de las constituciones más avanzadas. Claro. Esa constitución está hablando de la distribución de la riqueza. ¿Se sabe qué está diciendo esa constitución en el artículo 219, en un párrafo, escondidito? Que si el Estado Dominicano tiene una empresa y la va a transferir, tiene que convertirla en acciones y esas acciones ofertárselas a los empleados, a sus empleados. Es decir, el Banco de Reserva hoy pudiera estarle vendiendo acciones a sus empleados para garantizar... Con esta constitución de ahora. Esta constitución de ahora. Esta es la del 2015 que tenemos. Y Barrigol lo mismo. Y Barrigol lo mismo. Pero no solamente eso, que esa constitución está diciendo que igual trabajo, igual salario. Igual trabajo, igual salario. Esa constitución está diciendo que el gobierno, que la distribución del presupuesto de la nación tiene que estar equilibrado de una manera tal que el crecimiento poblacional y que el crecimiento del país se haga unísono en función de la cohesión social. Si ustedes analizan el preámbulo de esta constitución, el preámbulo, que solamente 5 constituciones han tenido preámbulo en la historia de las 39 constituciones que hemos tenido, 5. Ustedes analizan los 7 conceptos que tiene el preámbulo de esta constitución, donde se resume la constitución. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, que nosotros que somos un pueblo, que somos el pueblo dominicano, que tenemos unos guías, que son Juan Pablo Duarte y todos los continuadores consecuentes, que estamos invocados por Dios, ¿no verdad? Pero que nuestros ideales son el trabajo con la cohesión social, de mantenernos unidos para el progreso y el desarrollo de la nación. Entonces, cuando tú buscas los 3 grandes principios que tiene esta Constitución, el principio 1, que empieza en el artículo 1 y termina en el 74, sobre los derechos fundamentales, el gran principio 2, que todos los instrumentos que tiene la Constitución para la aplicación de esos derechos fundamentales,
Y el tercer gran principio que tiene la Constitución, que empieza en el artículo 216, que es todo el régimen económico como principio. Y cuando usted agarra ese tercer principio, aquí no debería de haber corrupción, aquí no debería de haber pobreza, aquí no debería haber esa desigualdad donde está concentrada esa economía, donde se ha permitido un cartel económico. Aquí hay un cartel económico. Claro, aquí hay productos, porque yo no viví en el Congreso. En el Congreso se aprende mucho. Yo no sé por qué la izquierda, nosotros no hemos podido avanzar. Aquí hay productos que solamente lo traen unas empresas. Y todas las demás tienen que venderlo al precio que diga esa empresa. Y si tú lo traes, no puedes venderlo. Que solamente ellos dan los permisos en industria y comercio. Pero ahora ustedes me van a preguntar a mí, ¿es verdad que todas las telefónicas tienen el mismo proceso de gasto de producción? ¿Que todos los servicios te lo venden iguales? No. Porque aquí hay un cartel. Es decir, aquí toda la gasolina la venden igual, pero en Estados Unidos la gente se va a New Jersey a comprar gasolina porque es más barata. Y aquí hubo uno que le bajó 2 pesos y lo metieron preso porque le bajó 2 pesos a la gasolina. ¿Y ese cártel funciona con los impuestos también? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Yo estuve en el Congreso, ¿qué pasa? Miren cuál es el truquito del gran empresariado dominicano, del gran empresariado. Deja de pagar, no paga impuestos, deja de pagar 600,000, 200,000, 300,000 millones de pesos, se le va acumulando, impuestos internos se le va acumulando, porque ellos saben que cada 4 o 5 años viene una amnistía fiscal que se la somete al Congreso, en la que se aprobó una ahora, en el 2023, se aprobó una amnistía, y yo le pregunté a Rijo, dime la lista de las empresas, dime las deudas. No, recolectamos 29,000 millones de pesos. Sí, pero ¿cuánto estamos quitando? Más de 300,000 millones de pesos. Pero nosotros aprobamos en el presupuesto de hoy, de este año, hay 285,000 millones de pesos solamente en excepciones fiscales. Y cuando tú dices que el 43% no pagan impuestos, y el 63% y el 43% eluden los impuestos, como decía Michel, no hay que hacer reforma. Doctor Rodríguez, eso entra dentro de un tema. Y la reforma constitucional tiene que ver eso. Eso es lo que quiero, dejarla fiscal, porque ahí no puede ayudar mucho. En la constitucional y en los 6 puntos, ya usted habló claro. Ahora, ¿qué cosa puede un legislador incluir, un legislador constitucionalista, independientemente de lo que somete el Poder Ejecutivo? Bueno, porque es una ley. Cuando se modifica la ley, los congresistas tienen, inmediatamente llega el proyecto al Congreso, ya no es del presidente, ya es del Congreso. Pero hay que ajustarse a esos puntos. No necesariamente. Bueno, cuando la ley se vota. Hay que tratar la ley, pero adicionalmente se puede abrir eso. Sí, por ejemplo, los diputados están planteando ahora de que se reduzcan no solamente 53, sino 20. Sí. Entonces es una modificación a la propuesta que hizo el presidente. Pero hay que modificar la ley y poner cuál es el tema que se va a poner en la ley. Una vez votada la ley, la Constitución no se sale de esa ley. Pero sí esa ley se puede modificar. Es decir, la propuesta que hizo el presidente, los diputados y los senadores pueden modificarla totalmente, cambiarla y aprobar la ley. Y rechazar cualquiera de esos puntos. O rechazarla. Incluso pueden rechazar y decir, no vamos a convocar ninguna constitución. Pero no pueden poner ya en la modificación un punto que no esté en la ley. Tiene que estar en la ley actual, Claro. en la ley de convocatoria a la constitución, porque es precisamente para garantizar de que cuando se esté discutiendo en la Asamblea Nacional se ajuste a la norma que la misma Constitución está planteando. Que yo pienso que si el presidente le faltó, si él quiere realmente el candidato, debió de plantear de que la próxima modificación a la Constitución sea a través de una constituyente por voto popular. Sí, la pregunta viene por lo siguiente. Si conocen lo que dice la ley y dicen, nosotros no vamos a aprobar la reducción de los diputados porque todos queremos reelegirnos, y se dijo, pero es 0, aquí vamos a seguir con la misma cantidad. Se puede. Se puede. Ahora, lo segundo es, si un legislador
dice, yo quiero introducir un punto nuevo que no está en el decreto. Por ejemplo, yo quiero introducir que la edad de ser presidente se reduzca a 25 años o se aumente a 50, que no está en la agenda. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero en la ley... Ahora No, es posible. no, yo no digo que el presidente... No. Mira que lo que dice el doctor, y él tiene la razón. Si yo estuviera en el Congreso hoy, yo había agarrado esa propuesta de ley y le había hecho 7 modificaciones y la había planteado. Y si se aprueba, porque el presidente no puede vetar esta ley. Esa ley de la Constitución, el presidente no puede vetarla. Es decir, todos los diputados pueden plantear propuestas distintas. Un diputado puede decir, bueno, no, que la modificación sea por una constituyente. Y si lo dice la ley, tiene que hacerse por una constituyente. Bien. Que no la puede vetar el presidente. Esta ley que sale del Congreso, el presidente no puede vetarla. Es decir, si un diputado dice, no, vamos a ponernos, no 90, vamos a poner 120 diputados y vamos a disminuir los senadores. O vamos a convertir el Congreso en unicameral. Lo puede hacer. Lo puede hacer ahora. Con esta convocatoria. Lo puede hacer ahora. Lo puede hacer ahora. Es decir, vamos a hacer que hemos tenido congresos unicamerales. Es decir, nosotros tuvimos 16 años de congreso solamente de senadores y tuvimos 38 años de congreso solo de diputados. Y en vez de fusionar las elecciones, dice, vamos a hacerla, pero no la vamos a hacer juntas, sino a medio tiempo. Ese es uno de los actos más conservadores y de más atraso de la propuesta a la unificación de las elecciones. Eso es negar a Peña Gómez y eso demuestra el conservadurismo de lo que nosotros hemos dicho, que ya aquí no hay partido, aquí hay un solo partido con diferentes organizaciones. Es decir, el PRM negó sus orígenes y esta unificación de las elecciones es negar a Peña Gómez totalmente. Entonces, aquí deberían de haber 4 selecciones distintas: la que elige el presidente, la que eligen los diputados y los senadores, la que eligen los síndicos y la que eligen los distritos. Separados. Sí, separada. ¿Por qué? Miren, señores. Pero en 4 fechas diferentes. En 4 fechas distintas. Y la última debería de ser la del presidente, para que no incida. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros no tenemos democracia. Anote esto, doctor. 2020. Yo estoy hablando de 2020. Una elección cada año usted está planteando. Podíamos ser una solución. No, lo que pasa es que si nos apegamos a la ley, un mes de elecciones, un mes de campaña. Un mes de campaña nada más. En Venezuela hubo un mes de campaña y nadie se atrevió a hacer campaña fuera de ese mes. Todo el que haga campaña fuera de ese mes queda eliminado para las elecciones. Es respetar, pero es la democracia. Porque mire esto, sumen Danilo Medina, Leonel Fernández y Joaquín Balaguer, 43 años. Trujillo Molina, Mon Cáceres y Horacio Vázquez, 42 años. Ulises Heró, Pedro Santana y Buenaventura Báez, 43 años. 40. Y yo estoy hablando del 2020. ¿Sabe cuántos son esos? Y entonces cuando tú le sacas la historia electoral. Y yo estoy hablando desde el 1844 al 2020. Entonces, ¿de qué? El promedio de eso, ¿cuánto es? 40. No, el promedio de esos presidentes son 14 años. Sí, 14. Entonces, ¿de qué democracia ustedes me están hablando? Entonces, yo creo que Luis tiene la gran oportunidad de fortalecer la democracia. Lo que pasa que el conservadurismo se ha apoderado del PRM, que ahora es el partido más conservador, y entonces con el conservadurismo de la Fuerza del Pueblo y el conservadurismo del PLD, que es lo mismo, un solo partido dividido en 3. Bien, nos queda reforma laboral y reforma fiscal. Doctor Dionisio Rodríguez Restituyo, lo comprometemos a otra sesión la semana que viene. Gracias por estar con nosotros.